El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a nuestra emisión de Reflexiones, un programa que quiere traer a su vida y a su corazón un mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir y lo ha titulado Lo que debo escuchar. Quédese con nosotros. Hay algo que es bastante complicado de entender, pero que es necesario que cada uno de nosotros lo tengamos. Y es la capacidad de oír a una persona, de escuchar lo que nos quiere decir. Eso es difícil, porque casi nunca estamos dispuestos a recibir una corrección, a recibir una exhortación. Nos agrada escuchar cuando nos dicen que hacemos las cosas bien. Nos agrada escuchar cuando decimos que estamos muy bien presentados. Es decir, nos agrada recibir elogios, nos agrada recibir cosas agradables, podríamos decir cosas bonitas. Pero cuando lo que nos van a decir, cuando lo que nos dice implica algo que toca nuestras vidas y nos lleva a que tengamos un cambio o que a que corrijamos algo, entonces no es tan fácil. Por eso la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Empieza el escritor sagrado diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. Es decir, esté listo, esté preparado. ¿Para qué? Para oír. Porque Dios sabe, el Espíritu Santo sabe que no es fácil. Y entonces, por eso la palabra nos dice: tenga su corazón dispuesto, tenga su mente lista para oír. Es lo primero que usted debe hacer, es lo primero que yo debo hacer, estar dispuestos a escuchar a aquel que nos viene a hablar y que viene a hablarnos lógicamente de cosas necesarias. Pero luego dice, tardo para hablar, porque somos muy rápidos para contestar. Y más si de justificarnos o de defendernos se trata. Porque somos rápidos para decir, pero es que, no, pues sí, yo hice eso, pero póngase en mi lugar, piense esto, piense lo otro, y lo hacemos con una rapidez impresionante. Muchas veces ni siquiera pensamos lo que vamos a decir, lo que vamos a exponer, y después nos damos cuenta que no fue nada bueno lo que hicimos. Y luego la palabra dice, y tardo para airarse. ¿Por qué? Con facilidad. Cuando nos dicen algo que no nos agrada porque tenemos que cambiar, porque tenemos que dejar de hacer las cosas que de pronto nos gustan, que de pronto nos parecen normales, nos parecen buenas, entonces muchas veces perdemos el control,
perdemos el equilibrio y es cuando entonces llegamos a contestar, esa es mi vida privada, no se meta en lo mío. Un término que pues ya tal vez no se usa mucho es no se me meta al rancho, no se entre en mi privacidad. Y entonces eso que hace que perdamos el control, nos airamos y entonces el Señor dice, mire, sea tardo para defenderse, sea tardo para contestar y mucho más demorado para obrarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos airados, cuando hay dolor en nuestro corazón, no podemos hacer que Dios obre en nuestras vidas. El tazón de madera. Cuenta la historia que un hombre adulto, el cual quedó viudo, se fue a vivir a casa de su único hijo. Su esposa, su nuera, era un poco intransigente. El abuelo, ya avanzado en años, se tropezaba con las cosas. Lo sentaban a la mesa y le servían, como a todos, pero él tumbaba los vasos, rompía los platos, y lo hacía no de adrede, sino por su discapacidad visual y también por su problema que tenía de Parkinson. El hombre era una persona que necesitaba ser muy cuidada, pero la mujer de su hijo no entendía. Así que le dijo al esposo, sáquelo de la mesa y siéntelo aparte, en una mesa aparte, y póngale el tazón de madera para que no rompa absolutamente nada. El esposo, el hijo del Señor, hizo como la esposa le había indicado. Lo colocó en una mesa aparte y le servían la comida en un tazón de madera. Pasaron varios días y el hijo mayor de aquel hombre empezó y se metió allí al lugar donde su papá tenía sus herramientas de trabajo, pues al hombre le gustaba la carpintería. Y el chico se fue y cogió un madero grande y empezó con un formón a socavar y a hacer. Y luego el papá se dio cuenta que él se lo pasaba mucho tiempo metido allí en el taller. Y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, papá, estoy haciendo un tazón de madera. Un tazón de madera, pero si tenemos uno en casa. Dijo, no, papá, este es para cuando tú estés viejito y yo te lleve a mi casa y te lo ponga para que comas. Y entonces no rompas absolutamente nada como has hecho con mi abuelo. Los niños aprenden por imitación. Los niños aprenden no tanto por lo que les digamos, sino por lo que hacemos. Por eso es muy bueno que nosotros, como hijos también, honremos a nuestros padres. No los deshonremos, y mucho menos delante de sus nietos. Valorémoslos. Sepamos que ellos dieron la vida por nosotros, que ellos trabajaron fuertemente y durante toda su vida para sostener el hogar y para darnos una vida digna. Así que valorémoslos y bendigámoslos y amémoslos sobre todo, porque es el primer mandamiento que trae una promesa de vida y de bendición para cada hijo. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa de bendición. Para que nos vaya bien y tengamos larga vida, necesitamos honrar a nuestros padres. Reflexionemos. Entonces, en la petición que nos hace el Señor, viene una justificación. En la misma carta de Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra es la palabra de Dios, es la exhortación que nos da la gracia, que nos da la vida. Y debemos recibir esa exhortación porque Dios pide que
cuando alguien esté obrando mal, de buena manera le hablemos, le prediquemos la palabra, le digamos la palabra, pero la sociedad hoy día ha hecho común tantas cosas que es difícil que las personas lo acepten. En la carta segunda del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo, usted tiene a cargo un redil, un grupo de personas, entonces esté pendiente para darles la doctrina, para darles la palabra, para que reciban la enseñanza que usted ha recibido de mí, que yo recibí del Espíritu Santo y de parte del Señor. Y entonces él dice, reargulle, o sea, corrige, no deje que pase algo sin que usted se preocupe. Y dice, y reargulla a tiempo y aún afuera de tiempo, porque hay que hacerlo, hay que estar pendiente de que estemos caminando en la doctrina. Y luego dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírla, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y por eso hoy día vemos personas con doctrinas que están fuera del enfoque de la palabra de Dios, que hacen cosas que no están en la palabra de Dios. Dios dice, hagan esto, y sin embargo predican otras cosas. Y lo más tremendo, las leyes civiles las aprueban. Las leyes civiles se colocan diciendo, eso es correcto, eso está bien. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, que cada día le pedimos a Dios que nos revele, usted, amable televidente, que está pendiente y también conoce la palabra, hay que reargüir. Hay que decir, esto no está bien. Esto no le agrada a Dios. Y debemos formar a nuestros hijos en ese sentido. No está bien lo que usted está haciendo, mi hijo. No está bien que usted camine de esa manera. No está bien que usted vaya por ese sendero. No está bien que haga lo que está haciendo. Eso tenemos que hacerlo sin temor a que vengan críticas y vengan murmuraciones. No. A lo mejor usted incomode a una persona y esa persona de pronto le retire la amistad o un poco la amistad. Pero usted cumplió con decirle, mire, ser infiel no es bueno. Mire, emborracharse no es bueno. Mire, murmurar y hablar cosas que no sabemos si sean o no sean ciertas, no es correcto. Es decir, exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros estar dispuestos a escuchar también cuando alguien nos quiera hacer ver una equivocación, un error que tenemos. Es bueno escuchar. En este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, vemos que nosotros debemos oír todo aquello que se nos dice. No lo que queramos oír, los elogios, la vanagloria, sino aquello que debemos en realidad oír. Así nos redarguya nuestro corazón, así nos inquiete y así nos confronte, necesitamos escucharlo. Por eso, como dice la palabra, seamos siempre rápidos en oír, pero lentos en hablar y también en airarnos.
La palabra nos está hablando de tener una vida en la cual, a través de esta forma de vivir y de forma de ser, podemos tener buenas relaciones con los demás, pero también aprender y recibir de aquello que necesitamos para tener una vida mejor cada día. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que he preparado y quiero compartirles lo he llamado Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Quédese con nosotros. Cuando el hombre que fue creado por Dios cayó en pecado, en desobediencia, dice que Dios lo sacó del huerto. Y no solamente lo sacó del huerto, sino que obstruyó el camino para que regresara nuevamente al huerto, porque vivía una vida separada de Dios. Y esa vida separada de Dios no le daba el privilegio ni la oportunidad de vivir allí en aquel huerto donde no tenía aún ni que esforzarse mucho, sino solamente recibir y tomar de los frutos de la tierra. Pero ese pecado que vino por la desobediencia de Adán y Eva afectó tanto que el ser humano perdió el camino de revuelta a casa. Por eso la palabra nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, Génesis 3, Dios los sacó de ese lugar y puso un querubín allí. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos 23 y 24 dicen la palabra: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre no cometió pecado, no había cometido pecado, Dios le puso el árbol de la vida, pero también colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida podía comer todos los días y todas las veces que quisiera, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no. Cuando el hombre comiera del árbol de la vida iba a ser eterno, iba a mantener esa misma identidad con Dios. Pero cuando vino el enemigo, Satanás, y engañó a Eva y la hizo comer del árbol del fruto prohibido, allí ellos cayeron en desobediencia y en pecado, y por esta razón no podían comer ahora del árbol de la vida, porque entonces sería una persona eternamente pecadora y no podía haber extendido Dios su misericordia sobre nosotros los seres humanos y habernos transformado como lo hizo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre tomó una decisión, independizarse de Dios, pero no entendió que al hacerlo se volvía dependiente de Satanás y empezó a hablar la mentira, el engaño, y vino todo esto de su corazón a aflorar debido a su pecado. La palabra dice que de seguro el que pecare morirá. Y el hombre pensó, o Satanás le hizo creer que iban a caer muertos, pero no era esto. Lo que Dios estaba hablando era de una separación del ser humano. Para Dios muerte es separación. Para nosotros significa desaparición, no volvemos a ver la persona. Y prácticamente ocurrió lo mismo porque Dios saca a Adán y Eva del huerto y los echa fuera. Pero no solamente eso, sino que obstruye, dice la palabra, colocó querubines al oriente del huerto y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué Dios hace esto? Porque los seres humanos, cuando tenemos esa naturaleza pecaminosa o esa naturaleza que dice Santiago que es animal, humana, animal y diabólica, esa naturaleza nos hace aún incluso buscar atajos. ¿Cómo llegar a ese camino? Y Dios colocó por eso los querubines, pero también esa espada que estaba encendida alrededor de aquel lugar, en el camino de entrada hacia el árbol de la vida. Y esto lo hace para que el hombre no comiera de ese árbol y fuera eternamente pecador. Porque Dios tiene amor y misericordia de los hombres, amor y misericordia de nosotros. Por esa razón obstruye el camino, pero luego con Jesucristo va a dar una nueva oportunidad para que volvamos por un camino seguro a los brazos de nuestro Padre.
déjame avanzar. Dick Robinson cuenta una lección que aprendió de un pescador anciano. Un día, viéndolo en un espacio de la pesca, observó que dentro de una caja tenía unos cangrejos. Y entonces le dijo, ¿cómo los deja usted ahí? ¿Se le pueden salir? ¿Se le van a salir? El pescador le dijo, no, no se salen. Él le dijo, pero mire, están tratando de subir, están tratando de salir, mire ese cangrejo detrás del otro, mire. El pescador se sonrió, movió la caja un poquito y le dijo, no, no se van a salir. Hace muchos años aprendí que cuando 2 cangrejos o 3, ¿verdad?, están en una caja, el que intenta salir, el otro que va detrás lo coge y lo tira para que no suba. Por eso no se sale. Muchas veces en el caminar en nuestra vida, muchas veces en el actuar de cada uno de nosotros, hay atrás de nosotros un cangrejito que quiere tirarnos para que no sigamos adelante, diciéndonos, eso no produce, eso es peligroso, eso es un riesgo. Pero mejor es que nos ayudemos y nos apoyemos los unos a los otros. En la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Apoyémonos unos a otros en lo bueno, en lo que agrada al Señor y salgamos adelante. Reflexionemos. Cuando el hombre peca y es echado del huerto, se pierde el camino hacia el huerto, el camino hacia el Padre. Y por esa situación Dios tiene misericordia. Y después de muchos años viene Jesús, nuestro divino Salvador, a la tierra. Nace de una virgen, de una mujer, María, la cual concibió y dio a luz a Jesucristo. Y José, el padre adoptivo de él, lo criaron. Pero no solamente esto, sino que también José tenía una relación íntima y marital con María, y tuvieron más hijos, y pudieron tener una familia que glorificara a Dios, y también que caminaran en el propósito. Tal vez los hermanos no conocieron quién era verdaderamente Jesús hasta que Él les manifestó el poder de su gloria. Jesús viene para enseñarnos un camino de regreso, para mostrarnos que Él es el que despeja ese camino obstruido a la casa de nuestro Padre eterno. Entonces, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en los versículos del 4 al 6 dice la palabra, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, lo que vemos allí es cómo el Señor se manifestó a los discípulos mostrándoles que Él era ese camino de regreso a nuestro Dios. Y por eso, por esa razón, por el amor y la misericordia de Dios, es que el Señor Jesús vino a esta tierra para entregar su vida por toda la humanidad, por todos aquellos que le reconozcan. Porque ¿qué sucede? Nosotros, como seres humanos, recorríamos cualquier tipo de camino y nos parecía bien. Nos parecía que era el mejor camino por el que íbamos, fuera de drogadicción, fuera de alcoholismo, fuera de adulterio, lo que fuera. Y nos parecía bien porque disfrutábamos, porque teníamos una vida de gozo, de placeres, y al hombre le parece bien eso, pero totalmente apartado y separado de Dios. Por eso Jesús vino, para mostrarnos ese camino de regreso a Dios, para mostrarnos ese camino de vuelta a la verdad de la comunión con nuestro Padre eterno. Y necesitamos entender que el camino que nosotros vivimos en muchas circunstancias
es un camino de muerte, como nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, en los versículos 2 y el versículo 12. Dice en el versículo 2 del capítulo 14 de Proverbios: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Y el versículo 12 dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que están en nuestra vida, que nos llevan a un lugar o a otro, y debemos entender y tomar la decisión, como nos dice el versículo 2 de Proverbios: el que camina en su rectitud teme a Jehová. Pero hay camino también pervertido, dice ahí luego, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Estamos glorificando el nombre de nuestro Dios, estamos nosotros caminando en esa rectitud que glorifique el nombre de Dios, o estamos andando, como dice ahí, por caminos pervertidos que nos hacen menospreciar el amor de Dios a través de Jesucristo. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. Reconciliémonos con Dios, volvámonos por ese camino correcto que es Jesucristo, sabiendo que Él es camino, verdad y vida para nosotros. Cuando cada uno de nosotros entiende, comprende y recibe esa palabra de que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, podemos entonces ser reconciliados con nuestro Padre Dios y entender que solamente por medio de Jesús es que tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Jesucristo es el camino, pero también es la verdad para nosotros y la vida que necesitamos vivir para llegar a los brazos de nuestro Padre. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les continúe bendiciendo.